Pero tenía que haber algo más, porque todo lo que el pacto de la ley hacía era apuntar a su ¿qué? Su pecado. Y entonces, desde Abel y Enoc y Noé y Abraham y Sara y Isaac y Jacob y José y Moisés, hasta Rahab y Gedeón y Barak y Sansón y Jefte y David y Samuel y los profetas y los demás, estaban esperando algo mejor. Estaban esperando una redención completa. Y esa redención no podía suceder sin el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que cuando usted ve 1 de Pedro 1:10, 1 de Pedro 1:10, dice, acerca de esta salvación en Cristo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. Aquí están los profetas, y están recibiendo la palabra del Señor, de que Dios va a quitar el pecado. El Señor nos va a traer sacrificio. El pecado será quitado, y escribieron acerca de esto. Y cuando escribieron de esto, dice que inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Sabe lo que estaban haciendo? Estaban estudiando lo que estaban escribiendo. Y dice en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo, cuándo es que esto va a pasar y quién será, qué persona, qué tiempo es que el Espíritu Santo está indicando cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sabían que estaba por venir un siervo sufriente, sabían que estaba por venir un Redentor y sabían que más allá del Redentor iba a haber gloria. Pero ¿cuándo y quién? Su salvación estaba basada en la fe, en lo que Dios haría para proveer un Redentor. Y lo hizo en Jesucristo. La gente en el Antiguo Testamento nunca fue salva al guardar la ley. Fueron salvos al confiar en la gracia de Dios y la misericordia de Dios y el perdón de Dios por los pecados que la ley señalaba. Ese es el punto. Ahora escuche. Aunque su salvación no podía ser llevada a cabo sin el sacrificio de Cristo en el futuro, eso no los hace creyentes de segundo nivel. No hay creyentes de segundo nivel. Son creyentes de primer nivel, son creyentes del nivel más elevado. De hecho, son modelos tales de fe verdadera y piadosa que en Hebreos 11 son héroes que debemos seguir. No son menos que nosotros. Son la nube de testigos que modelan para nosotros la vida de fe. Ahora, regresemos a nuestro texto. En nuestro pasaje aquí, Pablo está tratando con la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y él está tratando de señalar que el antiguo pacto tuvo una función, y su función fue simbolizar y apuntar hacia el nuevo pacto, pero ahora que el nuevo pacto ha venido, el antiguo pacto es obsoleto, como Hebreos 8:13 lo dice de manera exacta. Pero como puede ver en la iglesia corintia, los falsos maestros habían entrado y estaban enseñando el antiguo pacto. Estaban diciendo, tienes que ser circuncidado, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que seguir todos los rituales, todas las ceremonias, de lo contrario Dios no te aceptará. Y tristemente algunos de los cristianos se estaban enredando en esto, demandando que los creyentes vivieran bajo el antiguo pacto como también el nuevo pacto, y era una herejía. El antiguo pacto tuvo un propósito. Ese propósito es hecho a un lado cuando el nuevo pacto viene. Ahora, este asunto del antiguo pacto y el nuevo pacto obviamente es un asunto serio, grande en el Nuevo Testamento, está por todos lados porque el Nuevo Testamento estaba en esa transición. Y de hecho los judíos generalmente estaban tan enfurecidos con el apóstol Pablo debido a ese asunto que quisieron matarlo. No estaban listos para aceptar que el antiguo pacto era obsoleto y un nuevo pacto había venido en Jesucristo. Pero ese era el hecho. ¿Y creería usted que inclusive hubieron algunos que se asociaron con la iglesia, que creyeron que todavía estaban tratando de aferrarse a prácticas del antiguo pacto? Algunos de ellos, probablemente como los falsos maestros en Corinto, creyeron que mantener las ceremonias del antiguo pacto eran parte y médula de la salvación y por lo tanto confundieron la salvación al grado que no podían ser salvos. Pero para otros cristianos, vinieron a Cristo por fe y arrepentimiento y fueron salvos. Y se les dijo después, ahora que son salvos, deben guardar todas esas leyes mosaicas. Y algunos de ellos pensaban que tenían que seguir el día de reposo, y algunos de ellos pensaban que tenían que circuncidarse y circuncidar también a los gentiles, y algunos de ellos pensaban que tenían que seguir las leyes alimenticias. Entonces Pablo tiene que enfrentar ambos asuntos. Aquellos que
alteran la doctrina de la salvación al añadir obras y ceremonias a ella, y aquellos que, habiendo recibido una doctrina pura de la salvación y habiendo venido a Cristo, en términos correctos, ahora creen que necesitan añadir a eso como asunto de obediencia todas las ceremonias mosaicas. Ambos casos están mal. No necesita las ceremonias mosaicas para ser salvo, y ya no necesita mantenerlas como creyente, porque esa ley es obsoleta. Entonces, aquí, en este texto en particular de 2 de Corintios capítulo 3, él sabe que él está enfrentando a estos legalistas judaizantes que están ahí en Corinto promoviendo este tipo de religión ceremonial sacramental. Y él quiere enfrentar el hecho de que todo eso es simbólico, tipos, y todo eso ha sido hecho a un lado porque la realidad está aquí en Cristo. Ahora, él dice en el versículo 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene 7 cualidades distintivas. 7 cualidades distintivas. Permítame dárselas. Da vida, produce justicia, es permanente, es claro, está centrado en Cristo, es liberador y es transformador. Lo vuelvo a decir. Da vida, produce justicia, es permanente, claro, está centrado en Cristo, es liberador y es transformador. Ahora, esas son las excelencias majestuosas del nuevo pacto que se nos da en el texto frente a nosotros. Glorias maravillosas, maravillosas del nuevo pacto. Tomemos tan solo la primera. Y ya explicamos esto hace algunas semanas atrás cuando vimos el versículo 6, pero quiero volverlas a explicar. Entonces quiero repasar el repaso, pero quiero decir algunas cosas más allá de lo que dije en el pasado. Observa el versículo 6. Lo primero, el nuevo pacto da vida. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, quiero que entienda lo que este versículo está diciendo, y va a demandar que piense cuidadosamente porque es muy, muy importante. Notará en el versículo 7 que el antiguo pacto, la ley, es llamada el ministerio de la muerte, y en el versículo 9 es llamada el ministerio de la condenación. Muy bien. El Antiguo Testamento es un homicida. Y señalamos eso la última vez. Ahora, sigue esto con cuidado. El Antiguo Testamento mata. Vamos a mantenernos alejados del versículo 6 por un momento. Vamos a tomar ese concepto del ministerio de la muerte y el ministerio de la condenación. ¿Por qué es que Dios dio la ley? El apóstol Pablo dijo, la ley vino debido a la transgresión. Muy bien. Dios dio la ley para demostrarle al hombre qué tan pecaminoso es él como hombre. La ley, dice Pablo, es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. En otras palabras, nos muestra nuestra necesidad desesperada de un Redentor. Dios establece una ley, un estándar, una norma. Es buena, es noble. No hay problema con la ley. El problema es con el pecador, ¿verdad? Él no puede guardar la ley. Ahora escuche con atención. En esa ley hubieron principios absolutos, invariables, morales, que nunca cambian. Pero también en esa ley hubieron símbolos de la redención venidera. Entonces, un judío practicante bajo el antiguo pacto estaría esforzándose por obedecer los principios morales de la ley y al mismo tiempo atravesando por las ceremonias que simbolizaban esa moralidad y simbolizaban la redención venidera, o más bien simbolizaban su pecaminosidad, el hecho de que quedaban cortos de esa moralidad, tales como la circuncisión, la cual es un símbolo de limpieza que necesitaban tan desesperadamente en el corazón. Todos los lavamientos y bautizos y ceremonias eran símbolos de la necesidad de ser lavado, limpiado. Entonces usted tenía un código moral real y junto con ese tenía símbolos que debían cumplirse externamente. El código moral, obviamente, en el interior, las ceremonias por fuera. En el exterior, el código moral era el estándar de Dios para la vida y los símbolos eran retratos y probadas y símbolos de la obra redentora que estaba por venir en Cristo. Ahora tomemos por un momento el punto moral. Aunque la ley era el camino a la vida, un pecador no la podía guardar. Por mucho que tratara, no la podía guardar. De hecho, el apóstol Pablo realmente pensaba que era un hombre bastante justo, pensaba que era un hombre bastante bueno. Usted oye a personas decir eso todo el tiempo. Bueno, creo que estoy bastante bueno. Cuando llegamos al final, estoy seguro de que mis obras buenas van a superar a las obras malas. Bueno, el apóstol Pablo pensaba que era bastante bueno. En el versículo 9 de Romanos 7, él dice, yo una vez viví fuera de la ley, aunque pensé que estaba realmente bien. Y después vi la ley de Dios y morí, estaba muerto. Y este mandamiento que supuestamente
iba a ser vida, resultó en muerte para mí. Y después él dice algo más. El mandamiento, el pecado, el mandamiento era bueno. El pecado me engañó y me mató. Ahora quiero que siga esto. La ley, dice él, realmente me mató. Me mató en tres maneras. En primer lugar, creó una muerte viviente. Pensé que estaba vivo y cuando vi la ley morí. ¿Qué quieres decir que moriste? Estuve frustrado, en tristeza, en culpabilidad, sin esperanza, vergüenza. La muerte viviente mató mi gozo, mató mi paz, mató mi confianza, mató mi esperanza, mató mi satisfacción. Pensaba que estaba bien hasta que realmente vi la ley de Dios, y cuando realmente vi la ley de Dios me dije a mí mismo, no estoy bien, estoy en problemas serios, y fui y me hundí en la desesperanza. Es una muerte viviente. En segundo lugar, no solo lo mató con un tipo de muerte viviente, sino que también lo mató con la expectativa de la muerte eterna. Digámoslo de esta manera, muerte espiritual, lo mató espiritualmente. En otras palabras, Gálatas 3 lo expresa de la manera más clara posible, tantos que aquellos que son de las obras de la ley están bajo una maldición. Si usted trata de caminar en esta ley justa por sí mismo, por usted mismo, por sus obras, está usted bajo una maldición. ¿Por qué? Maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. En otras palabras, si usted quebranta una ley una vez, usted está condenado. Y no estamos hablando aquí de una maldición, de que usted va a estar frustrado y va a tener vergüenza y se va a sentir culpable. Estamos hablando de una maldición en la que usted va a estar aislado de Dios para siempre. La ley realmente me mató, me mostró que yo no era el hombre que pensaba que era, y la vida, en cierta manera, cobró un giro de muerte viviente, frustración e insatisfacción. Me mató en el hecho de que me sentenció a una maldición eterna. Escuche, precisamente en ese punto, la ley había cumplido con su trabajo. Eso es lo que debía hacer. Tenía la intención de callar a los hombres, esto es, confinarlos sin escape alguno a la realidad de que estaban condenados y eran pecadores condenados. Eso es lo que debía hacer. Entonces, cuando hizo eso, estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Era un camino de vida. Era un camino de vida inalcanzable que dejaba al pecador con el reconocimiento de que realmente estaba muerto. Y esa es la manera en la que era un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. Era un matón, un homicida absoluto. Pero eso es exactamente lo que debía hacer. Ahora tomemos a un santo del Antiguo Testamento. Muy bien, tomemos a quien usted quiera. Moisés o cualquier persona, Isaías, Jeremías. ¿Sabe lo que pasaba? Ellos sabían que la salvación era por fe, porque sabían que fue la fe de Abraham que hizo que Dios lo justificara. ¿Se acuerda de eso? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Ellos sabían que Noé fue salvo por gracia. ¿Se acuerda? Noé halló gracia. Entonces, la gente del Antiguo Testamento que realmente entendía, sabía que la salvación venía cuando usted iba a Dios, acudía a Dios en fe y recibía gracia. Pero ¿qué era preliminar a eso? Un sentido de su propio pecado, inutilidad, desesperanza. Como puede ver, está en cierta manera integrado en nuestra naturaleza caída pensar que podemos reformarnos a nosotros mismos, que podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo por nosotros mismos. Y no es sino hasta que somos llevados a la bancarrota absoluta, hasta que estamos en el punto en el que no tenemos confianza en nosotros mismos, hasta que estamos llorando y golpeando nuestro pecho y clamando, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerda usted de ese hombre, el publicano, haciendo eso en el templo en Lucas 18? ¿Entiende usted que él no era un cristiano del Nuevo Testamento? Él fue un pecador del Antiguo Testamento bajo la convicción de la ley. Y la ley había hecho en su vida exactamente lo que la ley debe hacer. Lo había llevado al punto en el que estaba golpeando su pecho y diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y eso era lo que la ley tenía la intención de hacer. Llevarlo a ver su pecado. Ahora, antes de que hubiera la ley, los hombres realmente no entendían la profundidad y amplitud de su iniquidad. Esa es la razón por la que Hechos 17 dice que el tiempo de su ignorancia Dios pasó por alto. Y Él fue paciente. Y Él fue más tolerante. Porque Él sabía que no había una norma muy estricta y clara presentada de esta ley con la cual un hombre pudiera ser medido y por lo tanto hubiera sido pronunciado impío, y entonces fue más paciente. Pero cuando la ley vino, se estableció. Y entonces, esto es lo que pasaba. Alguna persona del Antiguo Testamento, un judío y quizás un prosélito de los gentiles, era expuesto a la ley de Dios. Él veía lo que él era, en realidad. Él podía ver la ley de Dios
En su resumen más estrecho, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y decía, yo no amo a Jehová mi Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Hay muchas cosas ahí que anhelan mi afecto, mis deseos. Él pudo haber entendido la ley y los 10 mandamientos, la primera mitad que tiene que ver con la relación con Dios, la segunda mitad con los hombres, y él podía encontrar ahí lugares donde él había violado la ley de Dios, o él pudo haber estado expuesto al código inmenso de la ley que había sido dada en la economía mosaica, presentada en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Y en ese punto él podía haber visto la ley de Dios y haber entendido y él haber dicho, no la puedo guardar. Él entonces habrá visto su incapacidad y su desesperanza y él decía, estoy perdido. Como Pablo había dicho, como el publicano, se golpeaba el pecho